Hola amigos, hoy les voy a mostrar un morral que estoy usando para llevar mi EDC, Everyday Carry, o las cosas que llevo conmigo a diario. Como habrán visto en otros videos, también suelo usar un pouch como organizador y ese pouch después lo pongo en la mochila. En este caso, el morral que les voy a mostrar ya viene con un muy buen organizador con lo que puedo prescindir del pouch. Así que te muestro el morral y qué llevo dentro después de la intro. Soy Jorge y esto es Zona EDC. Para los que ya vienen viendo mis videos ya saben que yo divido el EDC en dos capas. Pero para los que me ven por primera vez les cuento en qué consisten esas dos capas. La primera capa es lo que llevo en los bolsillos, que es lo que tengo más rápido acceso. Y la segunda capa es lo que llevo en el pouch o en este caso en el morral que vamos a ver hoy. Primero les comparto rápidamente lo que llevo en los bolsillos, lo que se llama hacer un pocket check, y luego les voy a mostrar el morral. Bueno, llevo mi celular, siempre llevo un gel pimienta en el bolsillo, ya sea del pantalón o de la campera, dado que tiene que estar a la mano en caso de necesitarlo. Yo considero que este elemento como defensa personal es el más efectivo, es de venta libre y es lo que tenemos a nuestro alcance. Después mi reloj, en este caso es un Orient ER2A COA, es un reloj estilo piloto con muy buena legibilidad, cuadrante tipo B con un subdial que que marca las horas en su interior y un subdial exterior que marca los minutos, que son bien grandes y así queda en la muñeca. Y finalmente una navaja, que es mi filo principal. Esta es una Tucson modelo Start TS 147 con cachas de micarta. La apertura es tipo flipper con cierre liner lock. Tiene líneas muy definidas en la hoja, es un tanto americano, con un vaciado que le queda muy bien. La hoja está hecha en acero de 2 con un acabado stonewash. Es un diseño muy interesante a mi gusto, una navaja pequeña, ¿sí? Que necesita sí o sí de un finger choil para poder apoyar el dedo índice para el agarre. Entonces es una navajita pequeña pero con un agarre muy cómodo. Tiene muy buena terminación, construcción trasera semicerrada. Me gusta mucho esta marca, la estuve viendo otros modelos y la verdad que tienen diseños muy originales. Bueno, esto es todo lo que llevo en los bolsillos junto con mi reloj. Ahora vamos a ver el morral, que es la segunda capa. Este es el morral, es un morral que conseguí en Mercado Libre, que me interesó por los organizadores y la cantidad de compartimentos que trae, que ahora vamos a ver. No es de ninguna marca en particular, es de origen chino, pero está bastante bien hecho. Está hecho con corduras, materiales razonables, con buenos cierres y buenas costuras. Por si les interesa, les voy a dejar el link en la descripción donde pueden conseguirlo. Antes que nada, si te gustan estos temas, no olvides darle un like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más contenido sobre EDC y otros temas relacionados. Por afuera vemos que viene con el sistema MOLLE por delante, por los costados y aquí arriba en el otro organizador también. Y te sirve para agregarle accesorios, como en este caso que yo le agregué un broche que sirve para llevar la botella de agua. Esto podría agregarse en cualquier otro lugar del sistema MOLLE y en este caso también estoy llevando un mosquetón. En la parte de adelante trae un velcro donde podemos poner nuestros parches.
Cualquier tipo de parche, grandes y chiquitos, pueden caber muy bien en esta parte de velcro. Trae manija para llevarlo en la mano, lo que lo hace muy práctico para cuando te bajas del auto, por ejemplo, o cuando te bajas de algún lugar para llevarlo en la mano. La correa es una correa que es regulable, viene acolchada y con un sistema antitranspirante, y de este lado trae más molly como para enganchar diferentes objetos. Yo a veces suelo enganchar, por ejemplo, aquí los anteojos y los intercalo entre los anteojos de sol y los anteojos de lectura. Aquí trae dos argollas más para llevar y aquí más molly para enganchar distintos objetos. Vamos a abrirlo empezando por delante y en la medida que lo voy mostrando les voy compartiendo la configuración que tengo en mi DC, o sea, los elementos que estoy llevando en el día a día. El primer bolsillo, el bolsillo frontal, en este caso aquí llevo mis llaves con un silbato. Luego viene lo que sería el organizador principal, que es este primer bolsillo, y después es este segundo organizador, que es el segundo bolsillo en la parte superior. El de mayor capacidad es este de abajo, con doble cierre. Los cierres, la verdad, de muy buena calidad. Se abre casi en su totalidad. Y aquí lo que llevo, lo primero que tengo es un Hanks de mi amigo Avancarga, mi amigo Martín. Luego tengo una linterna. En este caso es una Fenix LED 12R. Esta es una linterna profesional de tamaño compacto que cuenta con luz dual, frontal y lateral. Está alimentada por una batería ARB L14800 y tiene una potencia máxima de 600 lúmenes y una distancia máxima de 186 metros. Esta linterna tiene la ventaja de que es compatible con una batería AA. El LED es un LED blanco de luz fría y este es de luz cálida. El de la luz lateral es de luz cálida. Se activan con un botón táctico de cola. La luz principal tiene 4 niveles de potencia. El primero es la luz de luna, luego va pasando por distintas potencias hasta la potencia máxima, que son 600 lúmenes. Tiene un haz de luz focalizado, a diferencia de la luz lateral, que es más bien inundadora. Además, esta Fenix LD12R se puede fijar a una superficie metálica para poder liberar las manos con el imán que posee en el clip. Esta linterna la estuve probando y la verdad que me gusta mucho. Tiene la potencia y el tamaño adecuados para LDC. Luego tengo una Victorinox Spartan. En este caso tenemos los dos filos que trae, más el abrelatas con destornillador y destapa botellas, y la pincita de depilar con el bondadientes, y en este caso la Spartan también trae la alfiler. Llevo 5 metros de paracord, una multiherramienta. Es una multiherramienta de las económicas, pero resultó bastante buena. Si uno no tiene muchas pretensiones, anda bastante bien. Lo que es la pinza es bastante sólida, no tiene juego. La estuve probando y anda bien. Y las herramientas, bueno, las herramientas son las clásicas. Trae una hoja de navaja, una sierra, destornillador Philip, abre latas y demás. Un alcohol al 70%.
Siempre lo llevo para higienizarme las manos. Luego tengo un power bank. Este power bank me sirve para cargar el celular y también la linterna. Tiene la ficha para iPhone, Lightning en este caso. Y también aquí tiene un USB-C que me sirve para cargar la linterna. Lo estuve probando y la verdad es que anda muy bien. Llega a cargar un celular, un iPhone XR que no es demasiado moderno. Lo llega a cargar a un 80% y teléfonos un poco más pequeños los carga en un 100% y bastante rápido. Así que bueno, al ser tan chiquitito es muy portable y muy útil para llevarlo en el EDC. Luego tengo un bolígrafo o pluma. Este es un bolígrafo táctico marca Boker Plus, modelo BO072 Kid calibre 50 de aluminio anodizado. Es el tamaño ideal, tamaño pequeño, pero ideal para LDC y tiene el sistema de tipo cerrojo o bolt action. Y finalmente aquí tiene un bolsillo donde llevo un anotador y además un pendrive. Ahora pueden ver bien la capacidad del bolsillo. Trae 4 elásticos de este lado, 3 de este lado más el bolsillo. Este vendría a ser el organizador principal del morral, que cumple la función de un pouch y podemos decir que reemplaza al pouch. Y esa es la ventaja de este morral. Luego trae otro organizador superior donde llevo una pequeña cajita con medicamentos y algunas otras cosas que pueden ser útiles como una bandita elástica, clip. Aquí llevo pads de alcohol, pads de povidona, curitas, eh, toallitas higiénicas, los medicamentos, etcétera. Un paquetito de pañuelos descartables, un encendedor, la billetera. En este caso es una billetera moderna, minimalista, que permite extraer las tarjetas de este modo, de una manera muy sencilla y llevar algo de efectivo de este lado. Un par de precintos, siempre los llevo conmigo, no ocupan lugar por si es necesario sujetar algo. Cinta americana, un par de metros, para hacer una reparación de emergencia o lo que fuera necesario, fijar partes sueltas o rotas, primeros auxilios, te salva de todo. Y ahí tenemos cómo se ve el segundo compartimiento, que es otro organizador que trae 3 elásticos y un bolsillo. Luego tenemos el compartimiento principal, que también trae cierre doble. Este compartimiento principal trae varios bolsillos. En el principal yo estoy llevando, bueno, siempre llevo un tupper con alguna colación para comer durante el día y otras cosas que puedas necesitar. Aquí llevo un piloto, si hago el caso de que llueva o haga frío, viento, un piloto muy compacto que lo llevo siempre. Tiene un sobre grande para, en este caso yo llevo mi tablet. Y luego tiene otro bolsillo grande aquí adentro y este bolsillo con cierre donde, bueno, en este caso yo llevo mis anteojos de sol, pero está bueno porque trae cierre y abajo también te permite, tiene otro bolsillo con bastante capacidad.
Trae un orificio en el medio por si te llega a entrar agua, aunque esto se ve es impermeable. Y finalmente trae un bolsillo en la parte trasera, que también tiene bastante capacidad. Y por ejemplo, en este bolsillo suelo poner documentos, pasajes cuando estás viajando, que siempre tenés que estar sacándolo si lo necesitas tener a mano varias veces, entonces los suelo poner en esta parte de atrás que están bien a la mano. Después trae aquí otra argolla que puede ser útil, más otras dos argollas a los costados de la manija. Así que este es el morral, a mí me gusta mucho, tiene buena capacidad, me permite organizar los elementos de mi EDC muy bien en estos dos organizadores, con su rápido acceso y con buena visibilidad en ambos. Bien, aquí sobre la mesa todo lo que llevo en el morral son unas cuantas cosas que a mí me sirven en mi día a día. Déjenme saber en los comentarios qué les parece el morral y si tienen uno y qué es lo que llevan en él. Muy bien amigos, hasta aquí el video. No olviden darle like y si les ha gustado y si les ha sido de utilidad, compartan y también se pueden suscribir. Yo me despido hasta la próxima semana con más Zona EDC. Chao.